El 12 de septiembre de 2004, hace 16 años, se lanzó el movimiento Ruptura de los 25, proclamando ser la izquierda moderna y contemporánea. Su nombre nacía en la coyuntura al cumplirse 25 años del retorno a la democracia, repudiando el comportamiento de los principales líderes políticos y de la partidocracia. Entre sus dirigentes se dio a conocer María Paula Romo, que hoy es objetivo de una embestida mediática y política en medio de acusaciones por supuestamente haber practicado como ministra las mismas artimañas de la vieja política con las que se anunció en su momento que se iba a generar una ruptura. María Paula Romo, ministra de Gobierno, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Ante estos comportamientos de prebendas del Ejecutivo respondían a una falla sistémica en la elección de los legisladores, y empezó cuando Jaime Roldós entregó la Corte Suprema de Justicia a los patriarcas de la componenda en 1980 y Osvaldo Hurtado las aduanas al presidente del Congreso en 1981. Esa misma senda ha seguido con variantes más o menos en todos los gobiernos. Cuando usted llegó al ministerio, ¿se encontró con ese sistema? ¿No sabía que existía y no se había suprimido? ¿O le ha tocado trabajar para eliminarlo? Gracias, Lenin. Buenos días. Efectivamente, la pugna entre los poderes y también una relación que muchas veces es extorsiva en el mundo de la política no es ajena a la historia del Ecuador ni tampoco a la política en general en el mundo, lamentablemente. Sin embargo, en este caso puntual, en el caso puntual que estamos mirando en el Ecuador, se trata de la denuncia que yo misma hice en contra de un legislador. Por supuesto, con los riesgos que tiene denunciar a un legislador que es vocero de la Asamblea, coordinador de una bancada aliada, presidente de la Comisión Económica, miembro de la Comisión de Fiscalización. Pero aún con todas esas condiciones, este caso tiene algo distinto. No es una prebenda que yo he entregado, sino una que yo he denunciado. Y creo que eso marca una diferencia importante. En la Asamblea Nacional se ha llevado ya adelante un proceso por el que han sido separados dos legisladores. La justicia está procesando también a dos legisladores, uno de ellos se ha declarado culpable incluso de nuevos actos de corrupción que no fueron denunciados por mí y que nosotros no conocíamos, y que con el transcurso de los días él mismo se ha incriminado hablando de nuevos actos de corrupción. Creo que es importante para el país que ya con el tiempo esto se aclare y se vea que en el gobierno lo que hicimos fue poner un pare y denunciar un caso como este, o al menos yo en mi condición de ministra así lo hice. El asambleísta independiente Roberto Gómez, ex jefe de la bancada de Creo, afirmó aquel viernes lo siguiente, lo invito a escucharlo. La ministra de Gobierno y el presidente de la República no han sido lo suficientemente honestos para decirle al Ecuador que tuvieron que entregar el control de los hospitales para poder tener el control de la Asamblea. Y esto inicia, Lenin, cuando en el mayo del 2019 hay un acuerdo entre la ministra María Paula Romo, Daniel Mendoza, Eliseo Azuero, y quien hizo de bisagra, lamentablemente, quizás de buena fe, Luis Pachala, para darle el control de la Asamblea a los inmorales de Alianza País. Pues tenemos 12 años combatiendo Alianza País, y ahora resulta que se les entregó el poder con el que tenían que fiscalizar a los ministros que no han fiscalizado, y que los ecuatorianos les pagan un sueldo para que entreguen hospitales y se roben el dinero de la salud. Ministra, ¿qué hay que decir sobre estas afirmaciones que son muy puntuales? Está muy equivocado el señor asambleísta, probablemente porque en la época a la que él se refiere, él no formaba parte ya de ninguna bancada en la Asamblea Nacional, y entonces desconoce los pormenores por los que se conformó una mayoría programática de 4 bancadas legalmente constituidas, con 10 puntos que fueron públicos ante el país. Pero déjeme hacer un poco de memoria sobre este tema de corrupción en hospitales. En este momento se investigan varios probables casos de adquisición, insumos, etc. Pero los más graves son aquellos que se refieren a 1 o 2 hospitales del IES en la provincia del Guayas, del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
La corrupción en el Instituto Ecuatoriano o en la gestión de los hospitales empezó con el gobierno del presidente Moreno, o peor todavía, con la conformación de la mayoría hace un año en la Asamblea Nacional. Pero por favor, y entonces Ramiro González, prófugo en este momento en el Perú, ¿de dónde sale? María Sol Larrea, procesada penalmente con 2 sentencias, y no son 3, ya en el Ecuador, detenida durante este gobierno, en este momento privada de libertad en la cárcel de Ambato, antes estuvo en la cárcel de La Tacunga. ¿De dónde sale? El señor Iván Espinel, que precisamente está procesado por actos relacionados a su gestión en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿De dónde salen? ¿De mi gestión? ¿Del gobierno del presidente Moreno? ¿O lamentablemente es un lugar en donde se han dado varios actos de corrupción que en este gobierno ni se han encubierto, ni se han solapado, ni se han celebrado, sino que todo lo contrario, se han descubierto, y la justicia ha hecho su trabajo con libertad y con independencia? Así que creer que algunos problemas de corrupción en algunos hospitales empezaron hace un año en la Asamblea Nacional es realmente perder de vista el panorama completo. Actos de corrupción que se descubrieron en este gobierno porque quizás no se tomaron las medidas adecuadas para cortarlos de raíz, ministra. El asambleísta Roberto Gómez además se refiere a la entrega de la gobernación de Manabí durante la coyuntura del juicio político que había sido planteado en su contra, esto mencionado por Daniel Mendoza en sus declaraciones a la Fiscalía. Recordemos lo que dijo. Porque si un asambleísta recibió, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es la responsable de haber entregado. Y a la Fiscalía General del Estado le hago un llamado, porque tiene que vincular a la ministra en las mismas investigaciones que ha hecho, en las cuales los implicados señalan a la ministra de Gobierno como la persona que repartió. Es la ministra de Gobierno la que iba a la Asamblea Nacional a buscar los votos. Los implicados en esto, que están cooperando con la Fiscalía, están diciendo que la ministra de Gobierno condicionó la entrega de la gobernación de Manabí al señor Mendoza a cambio de que él salve del juicio político que presentamos nosotros con Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo a la ministra de Gobierno. Mire usted, tantos años que dice que ha combatido al correísmo y ahora presenta juicios políticos con el correísmo. Pero de nuevo está confundido el señor asambleísta, porque no es el Ministerio de Gobierno como un juego de monopolio en donde uno entrega tarjetas. La gobernación o las gobernaciones son las representaciones del presidente de la República en las provincias. Cuando el presidente de la República va a designar un gobernador, se hacen una serie de consultas, por supuesto. En el caso de la gobernación de Manabí fue designado un político joven pero con una trayectoria, que ya había sido candidato antes, por cierto, no por un partido relacionado con el gobierno, que tenía también una experiencia, que se entrevistó con el ex vicepresidente de la República, luego con el presidente, y que finalmente fue designado. Pero le agradezco que me permita hacer una explicación. Mendoza se atrevió en su comparecencia, en su juicio, en el que él está siendo investigado porque le encontraron decenas, cientos de miles de dólares en efectivo y en cheques a él, a su asesor, a su chofer. Él está siendo investigado en ese proceso y se atrevió a sugerir algún intercambio de favores en el tema de la gobernación de Manabí por mi juicio político. Mi juicio político tuvo 9 votos por ser archivado y 2 votos por pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Así que de ninguna manera el señor Mendoza tenía un voto dirimente, y si es que él votaba por pasar al Pleno de la Asamblea Nacional mis juicios políticos, entonces habrían sido 8 por archivarlo y 3 por pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Hay una falla ahí en la matemática de quienes llegan a esta conclusión, o mucha mala fe al darle toda la credibilidad a ese compareciente en el juicio, porque si escuchan lo que dijo el señor Vélez, también procesado en este caso, que también es parte de este mismo juicio penal, que era el contratista del Hospital de Pedernales, él lo que dijo es que había escuchado a Mendoza y a su gente decir que necesitaban dinero porque querían lograr que la Asamblea Nacional me destituya. Creo que si le dan credibilidad a lo que ha dicho el señor Mendoza, probablemente en poco sentenciado por estos actos, también debería dársele algo de credibilidad a quien dice lo que yo afirmé en marzo cuando se abrió esta investigación, que teníamos una fuente que les había escuchado decir que estaban trabajando para sacarme del Ministerio de Gobierno porque estorbo sus negocios, y estoy orgullosa de ser una ministra que estorba los negocios y los negociados de los que mal entienden la política. Nosotros como medio de comunicación no le damos valor a ninguna de las declaraciones, simplemente preguntamos en función de aquello que se está exponiendo en esta indagación, en esta investigación. Ministra, por ejemplo, otra de las cosas que se ha
dicho otro de los involucrados, así como Vélez dice que estaban recogiendo plata para coger y destituirla, buscando crear una desestabilización en el Ministerio de Gobierno. Hay otro procesado, hay otro investigado que en cambio señala que el gobierno les entregó la autoridad de tránsito en Manabí, que de allí sacaban una cantidad importante de recursos diarios. ¿Quién autorizó esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué pasa allí, ministra? Gravísima esa declaración que hicieron, y precisamente eso provocó que la Agencia Nacional de Tránsito inicie un nuevo proceso, o que ponga una noticia de delito, recogiendo algo que la Fiscalía seguramente también hará de oficio, porque si estoy siendo procesada por el crimen A y vengo al juicio y además agrego el crimen B, pues naturalmente habrá un nuevo proceso penal por eso. Pero la Agencia Nacional de Tránsito tan pronto escuchó esta declaración, pidió a la Fiscalía, puso una nueva noticia de delito para que se pueda desarrollar lo que estos señores han dicho. Ya ellos han aceptado ser parte de otra trama de corrupción, por supuesto, tendrán que también ser llevados ante la justicia por este caso, y si es que hay otros funcionarios involucrados en lo que aparentemente era un negocio con tramitadores para temas relacionados al tránsito, entonces que se investiguen y sean igualmente sancionados. Desde algunos sectores, ministra, se señala que es el presidente el responsable de la entrega de las prebendas y que los ministros tienen que cumplirlas. Por ende, que el presidente sería el autor mediato. ¿Qué reacción tiene usted en torno a estas afirmaciones que seguramente ya las ha escuchado? De ninguna manera, Lenin. En este caso no estamos hablando de una trama en la que esté el gobierno dirigiendo un esquema de corrupción, que es probablemente a lo que tratan algunos de llevar la discusión, porque hace poco fue sentenciado el gobierno anterior y sus altos cargos por una trama que se condujo desde Carondelet. Esto no tiene nada que ver con eso. De lo que estamos hablando aquí es que personas aprovecharon su influencia política, que personas aprovecharon el rol político que cumplían para pretender enriquecerse ilegalmente. El gobierno discute algunos cargos, por supuesto que lo hace. Hay más de 3.000 cargos de libre remoción y de designación política en el gobierno nacional, y los discute, por supuesto, con alcaldes, con asambleístas, con empresarios, con sectores sociales. Por supuesto que sí, pero cuando el gobierno designa a alguien, no lo hace para que robe. Son adultos. Si cometen un delito luego de recibir una responsabilidad, tienen que ser sentenciados por sus actos. En este caso, esa es la posición de nuestro gobierno. El presidente Moreno ni yo habríamos participado ni permitido conversaciones políticas en otro sentido que el que le estoy describiendo. Ministra, en otro tema, y acerca de los hechos de violencia impunes después de un año de producidos y que se dieron aprovechando la protesta social de octubre en la capital de la República, se informa de innumerables procesos, pero no hay resultados hasta ahora. ¿Se está aplicando perdón y olvido, preparando quizás la retirada del gobierno después de las elecciones? Lenin, como usted conoce, los procesos penales no los conduce ni tampoco los impulsa el Poder Ejecutivo. Nosotros en lo que sí hemos tenido mucho cuidado es en no hacer ninguna cadena nacional señalando quién debe o no debe ser responsable, en no hacer ningún pronunciamiento ni en público ni en privado pretendiendo forzar o pretendiendo presionar o condicionar a los órganos de justicia. La justicia hará su trabajo, en eso confiamos. A veces coincidimos o no coincidimos, esa es la vida en democracia, pero nosotros no nos hemos encargado ni de hacer comisiones especiales para imponer nuestra verdad, ni de hacer cadenas nacionales para señalar a una persona o a un grupo de personas o poner una foto o indicar a los jueces o presionar a los jueces sobre cómo deben fallar. Nosotros lo que hicimos fue controlar, responder a una gravísima crisis política y de seguridad que se vivió en octubre, responderla en la medida en la que el Estado democrático nos permitía hacerlo y, por supuesto, dejar el resto de temas en manos de la justicia. Que no se convierta en una persecución, por supuesto que no. Ojalá sí se establezcan responsabilidades porque hay muchas cosas graves que pasaron en esos días, pero sobre todo que nunca más se repita el escenario de violencia que vivimos en octubre. En octubre todos perdimos, al menos esa es nuestra opinión. No es un escenario de ganadores y perdedores, no hay algo que celebrar, hay algo que reconocer que fue una pérdida para el
el país entero en lo humano, en lo material, en la cohesión social, y que por eso octubre nunca más. Dos cosas, ministra. La quema y destrucción del edificio de la Contraloría solo tiene un beneficiario y nada tiene que ver con las protestas sociales. Es un hecho sin precedentes. ¿En qué estado se encuentra este proceso? ¿Qué tan pendientes están ustedes de aquello? Y el segundo punto que le quiero preguntar en función del tiempo, ministra, es el centro de Quito, los alrededores del Palacio de Gobierno continúan desde octubre anterior con alambres, con concertinas. ¿Hasta cuándo van a continuar así y a qué se debe esta toma de medidas de seguridad extremas? Sí, respondo sus dos preguntas, Lenin. La primera sobre el tema de la Contraloría, de lo que conozco, porque en este caso la policía logró detener a algunas personas dentro de la Contraloría General del Estado. De lo que conozco de este caso, fueron liberados casi de inmediato. Los cargos se reformularon. Inicialmente se les había formulado cargos por terrorismo, luego creo que los cargos pasaron a ser cargos menores, menos graves que estos, y posteriormente sus abogados pidieron un peritaje sociológico, un peritaje antropológico, pretendiendo explicar el horror que estamos viendo en esas imágenes como un tema de relativismo cultural. Entiendo que en ese momento se encuentra el proceso, es lo que conozco de manera pública, se conoce. No tenemos, como lo he dicho antes, ninguna comisión haciendo un seguimiento especial. Esa es una tarea de la justicia y confiamos en que la justicia hará su parte como corresponda. Su segunda pregunta era sobre el centro de Quito y el centro de la ciudad. Para mí sería ideal, y creo que todos coincidimos con eso, he hablado varias veces con el alcalde de Quito, ojalá pudiéramos retirar todo este material del centro de Quito. La seguridad de la Casa Presidencial es una seguridad militar, así que también he hablado de este tema con las Fuerzas Armadas y el encargado de la Casa Presidencial. Lamentablemente tenemos de manera constante este tipo de amenazas al orden público y de actuaciones extremadamente violentas, sobre todo usando gasolina y explosivos, por lo que se ha tomado la decisión de mantener un cerco más amplio en la Casa Presidencial. Como digo, seguiremos conversando tanto con el alcalde como con las Fuerzas Armadas encargadas de la seguridad presidencial para lograr superar esto y recuperar un centro de Quito sin estos vestigios de lo que fue la violencia que se vivió hace ya un año. María Paula Romo, ministra de Gobierno, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Buen día.